La historia de México es la historia de cómo se transmitió el poder, el conocimiento y la ideología. Es un viaje que va del presagio al periodismo político. Antes de la imprenta, la comunicación en Mesoamérica estaba ligada a la cosmovisión, interpretando el cosmos como un mensaje. En el ocaso del Imperio Mexica, una década antes de 1519, 8 sucesos insólitos anunciaron el fin de un ciclo. Fenómenos como un cometa, el incendio espontáneo del templo de Huitzilopochtli y la trágica voz de una mujer llorando por sus hijos, la futura Llorona, fueron leídos como un inminente cambio de era. El registro de este conocimiento se daba en los códices. Estos eran los vehículos culturales que daban sentido a la existencia. Los mayas, en el códice Dresde, plasmaron su compleja astronomía y sus rituales, mientras que los mixtecos, en el códice de Nutal, registraron historias, dinastías y el asesinato de personajes clave, como Ocho Venado. Era la memoria pictográfica de la nación. La llegada de los españoles supuso una ruptura. La comunicación pasó de ser interpretativa a ser impositiva y evangelizadora. Los franciscanos iniciaron una guerra de imágenes, destruyendo ídolos y reemplazándolos con representaciones cristianas. Usaron el teatro evangelizador y el catecismo ilustrado de Pedro Gante para transmitir la nueva fe a través de la representación y la imposición visual. Durante la colonia, la comunicación se formalizó. Antes de la imprenta regular estaban los pregoneros. Era la voz oficial que difundía las órdenes del cabildo en plazas y mercados. Con la primera imprenta, en 1539, nacieron las hojas volante o relaciones, informando sucesos y muertes de monarcas. Pero también surgieron los pasquines, textos anónimos, satíricos e irónicos que marcaban el inicio de una crítica política clandestina. En el siglo XVIII, el periodismo se vuelve regular y jerarquizado, con la Gaceta de México en 1722. Se busca imitar a Europa, priorizando información religiosa, de comercio, minería y decretos. Aunque la opinión pública ya existía como fenómeno informal, la censura reinal era una realidad constante que buscaba mantener el orden. La prensa se transforma en el instrumento político por excelencia. El Diario de México de 1805 fue el primer diario, intentando ser un medio variado, pero la censura lo limitó. Con el estallido de la guerra, la imprenta se convierte en un arma de propaganda. El Despertador americano de 1810 fue el primer periódico insurgente, utilizando imprentas portátiles para crear conciencia. Con la reimplantación de la libertad de imprenta por la Constitución de Cádiz en 1820, se desata un torrente de ideas. La prensa, incluyendo periódicos liberales y las redes de las logias masónicas, se convierte en el vehículo fundamental para la difusión del Plan de Iguala. La prensa no solo informaba, sino que creaba la conciencia de una nación mexicana. La prensa mexicana no solo narraba, se convirtió en un campo de batalla político desde el primer imperio hasta el porfiriato. Desde los corresponsales en la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848, las leyes como Lares de 1854 y la Fragua en 1855, en la época de Reforma, por la vigilancia del Segundo Imperio de 1864 a 1867 y finalmente por la represión y modernización del porfiriato desde finales del siglo XIX a inicios del siglo XX con ferrocarriles, telégrafos y la llegada del cine. Desde los presagios leídos en el cielo hasta la imprenta usada como arma ideológica, la comunicación ha sido el motor de la transformación política y social de México. La historia de sus medios es la historia de la lucha constante por la libertad de expresión y por la construcción de la identidad nacional.